A la entrada del verano, en la base naval del Callao, el corazón de la Marina de Guerra del Perú y la cuna de su Fuerza de Operaciones Especiales, el aire estaba cargado con el olor salino del Pacífico y una tensión palpable. Sobre las lanchas de combate atracadas en el muelle exclusivo de los FOES, resonaban los gritos guturales de los aspirantes vestidos con trajes de neopreno negros. Era el último día de la semana infernal. En un extremo del muelle, una oficial observaba toda la escena con los brazos cruzados. Era la teniente primero Inti Quispe, la primera mujer oficial en la historia de los FOES y una de las instructoras de aquel curso. Los aspirantes, bajo su mirada penetrante, temían cometer el más mínimo error. Su título de la primera no era un símbolo político, era una medalla forjada con sangre y sudor, una prueba irrefutable de su capacidad. Justo en ese momento, un equipo de los Navy SEALs de los Estados Unidos apareció en el muelle. Acababan de llegar para participar en el ejercicio conjunto de operaciones especiales navales Marea Eterna. El líder del grupo, el teniente Kyle Miller, frunció el ceño al ver a Inti Quispe dirigiendo a los aspirantes. Esa mujer es una de las instructoras del lado peruano. Su voz contenía un desdén que iba más allá de la simple duda. Un compañero a su lado respondió, dicen que es la primera mujer oficial en los FOES. Probablemente la pusieron ahí para la foto, ya sabes, pura propaganda. Miller bufó. Para él, las fuerzas especiales eran un mundo sagrado, una hermandad forjada durante décadas exclusivamente con la sangre y el sudor de los hombres. La presencia de una mujer en ese mundo, y más aún como instructora, era una ofensa a la tradición y una burla a su propia profesionalidad. Su desprecio se manifestó de forma descarada durante la primera reunión informativa conjunta. Cuando la teniente Quispe comenzó a explicar el plan de operaciones del lado peruano, Miller bostezó ostentosamente y se puso a cuchichear con sus compañeros, ignorándola por completo. Al terminar la reunión, se acercó a ella con una intención claramente provocadora. «Oye, capitana Quispe, ¿qué tal el ambiente del campo de entrenamiento? ¿Te gusta? Si hay algo que te incomode, solo dilo. Por ejemplo, si el sol está muy fuerte o si el entrenamiento es demasiado duro. Las mujeres son delicadas, así que podemos hacer una excepción por ti, ¿sabes?» A su alrededor, los otros SEALS soltaron risitas. Era una burla flagrante. A su lado, el técnico supervisor maestro Alonso Vargas, un veterano suboficial con el rostro curtido por el sol y el mar, apretó los puños y soltó una maldición entre dientes, dispuesto a dar un paso al frente. Pero Inti lo detuvo con una simple mirada. Sin mostrar la más mínima alteración emocional, clavó sus ojos directamente en los de Miller. «Teniente Miller, le agradezco su consideración. Pero la única consideración que espero de usted no es que me proteja del sol, sino que cierre su arrogante boca. Y no se preocupe, mi piel no es tan frágil como para que sus indirectas la lastimen. No he venido aquí para romper sus prejuicios, sino para demostrar mi capacidad». La respuesta, fría y firme, dejó a Miller sin palabras por un instante. Pronto, su rostro se enrojeció de ira y se dio la vuelta, lanzándole una mirada que prometía un ajuste de cuentas. La primera fase del entrenamiento fue anunciada: infiltración submarina y sabotaje de un objetivo. Una operación nocturna de alta complejidad que consistía en penetrar sigilosamente las aguas del puerto simulado, colocar una carga explosiva de fogueo en el casco de un buque enemigo anclado y regresar sin ser detectados. Miller juró para sus adentros que en esta prueba, su especialidad, arrancaría la máscara de esa oficial de escritorio. Las aguas frente al Callao, sin un solo rayo de luna, eran una oscuridad viva. Dos equipos se abrían paso a través de la negrura líquida en momentos diferentes. El primero en sumergirse fue el equipo de Kyle Miller. Haciendo alarde de su reputación como los mejores nadadores de combate del mundo, utilizaron potentes aletazos para enfrentarse directamente a la fuerte corriente de Humboldt. Su único objetivo era la velocidad. Llegar al blanco lo más rápido posible, cumplir la misión y volver. Ese era su método. Lograron acercarse con éxito al buque objetivo y adhirieron la carga simulada a su casco. Misión cumplida. Sin embargo, sus movimientos enérgicos levantaron una densa nube de sedimento del fondo marino, enturbiando el agua a su paso. Las burbujas de sus respiradores y el cambio abrupto de temperatura que generaron fueron registrados como actividad sospechosa por los sonares y los sensores térmicos del enemigo simulado. Habían cumplido la misión, sí, pero eran fantasmas ruidosos que habían dejado un rastro inconfundible. A continuación, se sumergió el equipo Tritón, liderado por la teniente Quispe. Su enfoque fue radicalmente diferente. Durante la sesión informativa,
Había combinado los datos de análisis de corrientes proporcionados con su propio conocimiento profundo de la oceanografía, creando un nuevo mapa mental de las aguas. No lucharemos contra la corriente, les había dicho a sus hombres. Cabalgaremos sobre ella, nos convertiremos en parte de su flujo. En lugar de enfrentarse a la violenta corriente superficial, eligió una ruta que aprovechaba una corriente de fondo más profunda, a 30 metros bajo la superficie, donde la temperatura era más baja y la velocidad del agua menor. Era el corredor del silencio perfecto, una zona donde la refracción del sonar era máxima y los cambios de temperatura casi inexistentes, haciéndolos invisibles a la detección térmica. Su equipo se movió mucho más lento que el de Miller, pero sus movimientos eran de una eficiencia extrema, manteniendo el consumo de oxígeno al mínimo. No eran intrusos que luchaban contra el agua, se deslizaron a través de ella como si fueran criaturas abisales que siempre hubieran pertenecido a ese lugar. En la oscuridad y el silencio, su único lenguaje eran las sutiles señales de mano y las miradas. Incluso al alcanzar el buque objetivo, no realizaron un solo movimiento innecesario. Para no levantar el sedimento del lecho marino, en lugar de contactar directamente el casco, utilizaron un pequeño dispositivo de flotación para empujar la carga explosiva hacia arriba silenciosamente. Una vez completada la misión, se desvanecieron en la oscuridad de las profundidades, sin dejar rastro alguno, tal como habían llegado. Cuando los resultados del análisis llegaron a la sala de control, Miller no podía creer lo que veía. La evaluación de su equipo SEAL fue éxito, pero con alta probabilidad de detección. Sin embargo, la evaluación del equipo de Quispe fue éxito absoluto. Indetectable. Esto es ridículo. Fueron demasiado lentos, gritó Miller. Si esto hubiera sido una situación real, nosotros habríamos terminado la misión mucho antes. El comandante Phillips, el oficial a cargo del ejercicio, respondió con un rostro impasible: Teniente, el núcleo de una operación especial no es la velocidad. Es el sigilo. Su equipo fue como un ladrón que derriba la puerta para entrar. El equipo de la teniente Quispe fue como un fantasma que ni siquiera el dueño de casa notó. Le dejo a usted juzgar qué operación fue superior. Miller no encontró palabras para rebatir. Se había burlado del enfoque de Inti, considerándolo una estrategia académica, lenta y frustrante. Pero esa academia acababa de aplastar su experiencia en combate. Una profunda y invisible grieta comenzó a formarse en el muro de su orgullo. El segundo ejercicio se llevó a cabo en la isla Desolación, un pequeño y árido peñón deshabitado en medio de la Reserva Nacional de Paracas. El escenario, un agente de inteligencia aliado había sido secuestrado por un enemigo ficticio y estaba retenido en la isla. Ambos equipos debían infiltrarse desde puntos opuestos, rescatar al agente primero y evacuarlo de forma segura. Este entrenamiento evaluaba no solo la capacidad de infiltración acuática, sino también la orientación terrestre, el reconocimiento y las habilidades de combate cercano. Los equipos de Quispe y Miller partieron simultáneamente en sus lanchas rápidas hacia las costas este y oeste de la isla. Sin embargo, justo cuando estaban a punto de desembarcar, el impredecible clima de la costa sur peruana les jugó una mala pasada. Una tormenta local no pronosticada comenzó a azotar la zona con una furia inesperada. En un instante, el cielo se oscureció y olas gigantescas, como edificios líquidos, se estrellaron contra la costa. Los equipos de comunicación empezaron a emitir estática ahogada por el rugido del viento y la lluvia, y finalmente, el contacto con el buque de mando se perdió por completo. Ambos equipos estaban completamente aislados. Maldición, esto es lo peor. Hemos perdido la comunicación, gritó Miller, pero parecía disfrutar del desafío. A partir de ahora, no hay apoyo externo. Lo resolveremos todo por nuestra cuenta. Arengó a sus hombres y se dirigieron hacia el faro abandonado en el centro de la isla, el lugar donde se presumía estaba el rehén. Inti Quispe tampoco se inmutó por el aislamiento. Se detuvo un momento en medio de la tormenta, leyendo la dirección del viento y el movimiento de las olas. Cambiamos de plan, anunció. La tormenta es nuestro enemigo, pero también puede ser nuestro mejor aliado. Los enemigos no esperarán que nos movamos agresivamente con este tiempo. Usaremos esta tormenta como nuestro manto de invisibilidad. Su equipo también avanzó hacia el faro. En el viejo faro en el centro de la isla, los dos equipos se encontraron casi simultáneamente. En medio del caos de la lluvia torrencial y los relámpagos que partían el cielo, se confundieron con enemigos y se apuntaron mutuamente con sus armas. Era una situación al borde del desastre. ¡Alto! Somos aliados. El grito de Inti evitó lo que podría haber sido un trágico tiroteo entre fuerzas amigas. En ese mismo instante, un disparo resonó desde el interior del faro.
Los enemigos simulados, habiendo detectado su aproximación, habían comenzado el ataque. Ahora ya no eran rivales. Eran una comunidad de destino, obligada a luchar contra un enemigo formidable y una tormenta salvaje en una isla aislada. Entramos por la fuerza. Abran paso, gritó Miller, preparándose para asaltar la entrada del faro. No, teniente. La entrada seguramente tiene una trampa. Inti se interpuso en su camino. Mientras ambos discutían, una ametralladora comenzó a disparar desde una ventana del segundo piso del faro. Los dos equipos no tuvieron más opción que refugiarse en una cueva marina cercana, azotada por las olas, en la base del acantilado del faro. En la estrecha y oscura cueva, los mejores guerreros de Perú y Estados Unidos se encontraron por primera vez espalda con espalda. El interior de la cueva marina era húmedo y helado. Afuera, la tormenta seguía rugiendo, y el sonido de las olas gigantes golpeando la entrada de la cueva resonaba como un trueno. El equipo combinado se encontraba en un punto muerto, atrapado en una tensa confrontación con los enemigos del faro. Así no podemos seguir, dijo Miller, impaciente. Tenemos que movernos primero. Yo iré al frente para atraer su fuego. El resto, aprovechen esa distracción para flanquearlos y entrar. Fiel a su instinto de combate, Kai Miller propuso el plan más valiente, pero también el más arriesgado. Era el método clásico del guerrero. Pero Inti Quispe negó con la cabeza. Su mirada estaba fija en las olas que se rompían contra las paredes de la cueva. Teniente, nuestro verdadero enemigo ahora mismo no son los que están en el faro. Es este océano. ¿De qué estás hablando, capitana? ¿Es momento para bromas? No es ninguna broma. Estudié oceanografía en la escuela naval. Calculando el flujo actual de la marea y la velocidad del viento, la marea alta alcanzará su punto máximo en 30 minutos. Para entonces, esta cueva estará completamente inundada. Ellos están esperando a que nos ahoguemos. A sus palabras, todos los miembros en la cueva miraron con inquietud cómo las olas ganaban terreno. El nivel del agua subía, lenta pero inexorablemente. Miller no podía creerla. Imposible. ¿Qué puedes saber tú con esa teoría que aprendiste en un escritorio? Mi instinto de combate me dice que nos quedemos aquí y luchemos. No se puede vencer al océano solo con instinto de combate, teniente. Luchar contra las olas es la acción más estúpida que existe. Debemos salir de aquí ahora mismo y movernos a un terreno más alto. ¿Sugieres que huyamos como cobardes? Esto no es una huida, es una retirada táctica. Evitar una batalla que no se puede ganar para prepararse para una que sí se puede. Esa es la misión de un comandante. El eco de sus gritos se mezcló con el rugido de las olas dentro de la cueva. El equipo de Miller confiaba en su instinto de combate, el equipo de Quispe, en su juicio racional. La fuerza combinada estaba al borde de la fractura. Y fue en ese preciso instante. Crash. Una ola monstruosa, incomparablemente más grande que las anteriores, se abalanzó sobre la cueva como una bestia viva. Dos de los hombres de Miller que estaban cerca de la entrada fueron arrastrados en un instante, sus cuerpos golpeados brutalmente contra las afiladas rocas. Ryan. Ven. Gritó Miller, lanzándose para salvarlos, pero fue inútil. Fueron Inti y el técnico Vargas quienes se arrojaron al agua y, con gran esfuerzo, lograron arrastrarlos de vuelta al interior de la cueva. Estaban gravemente heridos e inconscientes. Frente al poder abrumador de la naturaleza, la arrogante confianza y el instinto de combate de Miller se hicieron añicos. Inti Quispe tenía razón. Su conocimiento académico acababa de salvar su vida y la de sus hombres. Si no hubiera sido por su advertencia, a estas alturas todos estarían sepultados en ese mar helado. No pudo decir nada. Solo podía mirar, aturdido, a sus compañeros heridos y a Inti, que con una calma imperturbable les estaba aplicando los primeros auxilios. Una ola gigantesca acababa de abrir una brecha en la fortaleza de sus convicciones. Escúchenme todos, la voz de Inti se alzó, firme como el único faro en medio de esa desesperada situación. A partir de este momento, yo los guiaré fuera de aquí. No aceptaré objeciones. Bajo el mando de Quispe, comenzó la desesperada evacuación del equipo combinado. Calculó con precisión los intervalos en los que las olas disminuían su fuerza para guiar a los miembros fuera de la cueva. El exterior seguía siendo un infierno de lluvia y viento, pero era mejor que morir ahogados. Se ataron unos a otros con cuerdas para no ser arrastrados por las ráfagas, y comenzaron a escalar el escarpado acantilado. En este proceso, Kai Miller se había transformado.
Iba al frente abriendo camino o se quedaba atrás para ayudar a los heridos. Cada una de sus acciones seguía ciegamente las órdenes y el juicio de Inti. Si ella decía alto, él se detenía. Si decía avancen, él avanzaba. Ya no la veía como una rival o una mujer oficial. La veía como la única comandante que podría salvarlos de ese infierno. Después de horas de lucha, finalmente alcanzaron el punto más alto de la isla. Usando árboles caídos y rocas, construyeron un pequeño refugio improvisado para protegerse del viento y la lluvia. Los cuerpos empapados, el frío y el agotamiento carcomían su espíritu. Encendieron una pequeña fogata y, sentados a su alrededor, por primera vez, comenzaron a conversar en profundidad. Entre aquellos que habían cruzado juntos el umbral de la muerte, ya no quedaban prejuicios ni conflictos. Miller fue el primero en hablar. ¿Cómo pudiste estar tan segura? ¿De qué las olas inundarían la cueva? Desde niña, el mar ha sido mi patio de recreo y mi maestro, respondió Inti en voz baja. Mi padre era el capitán de un pequeño barco de pesca en Pocosana. De él aprendí a calmar las olas embravecidas y a escuchar los susurros del mar en calma. El mar no es un enemigo que se conquista con fuerza, es un ser vivo gigante cuyo flujo debemos entender y respetar. Yo siempre creí que podía someterlo todo con la fuerza, dijo Miller con autodesprecio. Hace unos años, en Afganistán, perdí a un miembro de mi equipo. Consideré que nuestro plan de acción era demasiado cauteloso y lento, así que di una orden de asalto por mi cuenta. Él cayó en una trampa enemiga. Desde entonces, llegué a creer que la fuerza y la velocidad abrumadoras, en lugar de una prudencia incierta, eran la única forma de proteger a mis compañeros. Por primera vez, reveló su herida. Su arrogancia era, en realidad, una armadura torcida forjada por la profunda culpa y el trauma de haber perdido a un amigo. Inti lo miró a los ojos y dijo, la fuerza y la velocidad son una lanza excelente. Pero a veces, se necesita un escudo y un mapa que te digan cuándo y hacia dónde lanzarla. Podríamos haber sido precisamente eso el uno para el otro. Ambos se quedaron mirando en silencio las llamas danzantes. Se habían enfrentado a sus heridas más profundas y, a través de ellas, finalmente llegaron a entenderse por completo. Justo en ese momento, las nubes de la tormenta, que parecían de plomo, comenzaron a dispersarse lentamente. Y a lo lejos, en el extremo opuesto de la isla, vieron una luz débil que parpadeaba. Era un pequeño faro, viejo y abandonado, que ni siquiera figuraba en los mapas. Inti conocía su existencia gracias a antiguos registros de historia marítima. Luz, susurró. Podríamos intentar comunicarnos con el exterior. Si son enemigos, al menos sabremos dónde están. En la oscuridad de la desesperación, un rayo de luz de faro finalmente comenzó a iluminar su camino. Su prueba aún no había terminado, pero ya no estaban solos. El viaje hacia la tenue luz del faro fue el comienzo de otra batalla. La tormenta había amainado, pero la isla entera estaba inundada y convertida en un lodazal. Ayudando a los compañeros heridos, sorteando rocas resbaladizas y árboles caídos, avanzaron paso a paso. En este proceso, el equipo combinado se consolidó finalmente como una sola unidad. Ya no había distinción entre los FOES y los SEALS. Camille usaba su corpulento cuerpo como un escudo para abrirse paso por los senderos más peligrosos, mientras que Inti supervisaba el estado de los agotados miembros, calculando sin cesar la ruta más eficiente para guiar al equipo. Su calma actuó como un potente sedante para los miembros que estaban al borde del pánico. Tras horas de marcha, finalmente llegaron al viejo faro. Azotado por décadas de viento y lluvia, se erigía precariamente, como si fuera a derrumbarse en cualquier momento. Para contactar con el exterior, de alguna manera tenían que subir a la sala de la linterna en la cima, pero la escalera de caracol de hierro del interior estaba corroída y completamente rota a mitad de camino. Maldita sea, hemos llegado hasta aquí para nada, murmuró un Seal con desesperación. Todavía no, la voz de Miller sorprendió a todos. Miraba hacia la pared exterior del faro. Si no hay un camino, lo crearemos. Subiré primero y les lanzaré una cuerda. La pared exterior del faro, húmeda y erosionada, era una ruta de escalada extremadamente peligrosa incluso para un alpinista profesional. Pero él no dudó. Era la única forma de saldar su deuda con Inti y recuperar el honor de un guerrero. Es peligroso ir solo, Inti se paró frente a él. Yo también soy instructora experta en escalada en roca. Subiré primero para asegurar la ruta. Usted sígame y conserve su fuerza para ayudar a subir a los heridos. Es el método más racional. Miller la miró por un momento. En el pasado,
¿La habría ignorado con un "¿y tú qué sabes?"? Pero el Miller de ahora era diferente. Asintió sin rechistar. Entendido, capitana. Confío en su juicio. Inti comenzó a escalar con una velocidad asombrosa, como una lagartija, utilizando las pequeñas grietas y salientes de la pared del faro. Su ascenso no se basaba en la fuerza, sino en un equilibrio perfecto y un cálculo meticuloso. Cada vez que aseguraba un punto, le gritaba a Miller abajo: "El ladrillo a las 3 en punto es débil. No lo pise". Use el marco de la ventana a las 11 en punto. Sus ojos ahora también velaban por la seguridad de su compañero de escalada. Finalmente, al llegar a la cima, lanzó la cuerda. Miller y el resto del equipo subieron a salvo a la sala de la linterna, guiados por ella. La sala de la linterna estaba en un estado lamentable. La enorme lente de Fresnel estaba rota y toda la maquinaria, oxidada, había dejado de funcionar hacía mucho tiempo. De alguna manera, tenían que hacer saber al exterior que estaban allí. «Bien, ¿y ahora qué, capitana?», preguntó Miller. Su voz ahora contenía una confianza absoluta. Inti hizo que los miembros del equipo reunieran todo el equipo que tenían: piezas de una radio rota, una única bengala, el cristal reflectante de un reloj de pulsera y un poco de pólvora. Enviaremos 2 señales simultáneamente. Una real y otra falsa. Su plan era audaz e ingenioso. Desmontó la bengala para usar la pequeña cantidad de pólvora que contenía y crear una señal de humo con una pequeña fogata en el bosque, a cientos de metros del faro. Era una señal falsa para atraer la atención de las fuerzas enemigas que pudieran estar buscando en la isla. La señal real sería una señal de luz muy débil pero con un patrón específico, creada con las piezas de la radio rota y el reflector del reloj. Este es un patrón de señal de emergencia que solo los miembros de nuestra unidad FOES conocen. Si hay aliados buscándonos, entenderán el significado de esta señal. Los enemigos pensarán que es solo un reflejo casual. Todo dependía del momento oportuno. Debían atraer a los enemigos con la señal falsa y, en esa ventana de oportunidad, enviar la señal real solo a sus aliados. Miller se ofreció voluntario. «Yo me encargo de la señal de humo. Usted quédese aquí y envíe la señal más importante». Ahora reconocía el cerebro de ella como el arma más poderosa para su supervivencia. Mientras Miller y su compañero se dirigían al bosque, Inti se preparó para enviar la luz desde la cima del faro. Unos momentos después, a la hora acordada, un débil humo comenzó a elevarse desde el bosque. Tal como esperaba, una lancha rápida enemiga que patrullaba la isla detectó la señal de humo y se dirigió rápidamente hacia allí. En ese preciso instante, Inti utilizó el reflector para enviar desesperadamente la señal de luz hacia un helicóptero aliado que sobrevolaba el mar. Un patrón repetido de destellos cortos y largos. ¿Podrían ver esa luz tan débil? Todos contuvieron la respiración, mirando hacia el mar. Pasaron unos minutos que parecieron una eternidad. De repente, el helicóptero cambió de rumbo y se dirigió directamente hacia ellos. Lo habían logrado. Rescatados dramáticamente por el helicóptero, el equipo combinado regresó a la base naval del Callao como héroes. La historia de cómo sobrevivieron a una tormenta, a un enemigo, y regresaron con todos sus miembros, incluidos los heridos, se extendió como una leyenda entre todas las unidades que participaban en el ejercicio. En particular, la historia de la perfecta colaboración entre la teniente Quispe y el teniente Miller, que trascendió nacionalidades y unidades, dejó una profunda impresión en todos. Antes de reanudar el ejercicio, el comandante Phillips convocó a los líderes de ambos equipos a una reunión especial. En esa reunión, Kyle Miller tomó la palabra por iniciativa propia. «Toda la responsabilidad de esta situación de emergencia recae en mi juicio arrogante y erróneo», comenzó. Con calma, confesó cómo había ignorado la advertencia de la teniente Quispe y cómo, como resultado, había puesto en peligro a todo el equipo. «La única razón por la que mis hombres y yo estamos vivos aquí hoy es gracias al juicio sereno, la excepcional capacidad de mando y el coraje de la teniente Quispe, que no dudó en arriesgar su vida para salvar a sus compañeros. Ella entendió el mar con el conocimiento aprendido en los libros. Y con esa sabiduría nos salvó a todos. Es una comandante con todas las credenciales de un verdadero FOES, y le expreso mi más sincero respeto. Fue una disculpa pública y el mayor tributo que un soldado puede rendir a otro». Su confesión dejó a todos los presentes en la sala en un silencio solemne. Su valiente autocrítica fue la postura de un soldado ejemplar, que compensaba con creces su error. El comandante Phillips, confirmando la sinergia entre ambos, emitió una nueva orden para la fase final del ejercicio Marea Eterna.
La capacidad y la colaboración de ustedes dos ya han sido probadas. Por lo tanto, la fase final del ejercicio será llevada a cabo por un único equipo combinado liderado por ustedes dos. La misión final era recuperar una plataforma petrolífera en la costa de Talara, que había sido tomada por terroristas. Con su compleja estructura, numerosos rehenes y explosivos instalados por toda la instalación, era una operación antiterrorista de una dificultad sin precedentes. La comandante general de esta operación será la teniente Inti Quispe. El teniente Kai Miller estará al mando de la unidad de asalto terrestre y apoyará a la teniente Quispe. Miller, sin la menor vacilación, respondió con la voz más fuerte: orden recibida. En sus ojos ya no había orgullo, sino una confianza inquebrantable en su comandante. La operación de rescate de la plataforma petrolífera, bajo el mando de Inti Quispe, se desarrolló como una sinfonía. Ya no era solo una instructora o una combatiente. Era la comandante Tritón en persona, una estratega que visualizaba todo el campo de batalla, entendía las fortalezas de cada unidad y les asignaba las misiones óptimas. Utilizó todos sus conocimientos de oceanografía para calcular las corrientes y el flujo de las olas alrededor de la plataforma. Basándose en esos datos, diseñó una audaz operación de infiltración simultánea con 3 equipos por rutas diferentes. El primer equipo era la fuerza de asalto principal, liderada por Kai Miller. Utilizando la sombra de la propia plataforma, se acercaron en un mini submarino y se infiltraron desde el punto más profundo, a través de un túnel de mantenimiento de las tuberías submarinas. El segundo equipo era un grupo de asalto aéreo de los FOES. Volando en un helicóptero de infiltración nocturna a baja altitud, evitaron los radares y aterrizaron silenciosamente en el helipuerto de la plataforma. El tercer equipo, un pequeño grupo de reconocimiento y francotiradores, estaba liderado por la propia Inti y el técnico Vargas. Se ocultaron en un pequeño arrecife a 1,5 kilómetros de la plataforma, desde donde supervisaban toda la operación, transmitían información en tiempo real a cada equipo y eliminaban amenazas a distancia. Barlock, sector este, tercer nivel. Patrulla enemiga de 2 hombres. En 30 segundos se cruzarán con su ruta. Mantengan posición. La voz de Inti era los ojos y oídos de cada equipo en la densa oscuridad. Hecho 1, escalera sur del helipuerto. Cámara de vigilancia adicional detectada. Corrijan su ruta de avance. Miller y su equipo combinado avanzaron sin obstáculos por el camino que Inti les abría. Sus movimientos eran ahora mucho más precisos y letales. A la fuerza y la velocidad se habían sumado la sabiduría y el sigilo. Neutralizaron silenciosamente a los enemigos dentro de la instalación y se dirigieron hacia la sala de control central, donde se encontraban los rehenes. Pero justo cuando llegaron a la puerta de la sala de control, ocurrió lo peor. El líder de los terroristas, al darse cuenta de su infiltración, había colocado explosivos en los cuerpos de los rehenes y sostenía un interruptor de hombre muerto, amenazando con volar toda la plataforma. Un paso más y nos convertiremos todos en fantasmas. Miller no podía moverse. Su fuerza, como un martillo de guerra, era inútil frente a la vida de los rehenes. A través de la radio, llamó urgentemente a Inti. Tritón, situación crítica. El líder tiene un interruptor de hombre muerto. ¿Qué hacemos? Era una crisis de vida o muerte. Sin embargo, la voz de Inti no vaciló. Ya había calculado hasta el peor de los escenarios. Barlock, escúchame. A partir de ahora, tu misión no es combatir. Es dialogar. Gana todo el tiempo que puedas. Concéntrale en ti. ¿Dialogar? ¿Estás loca? Es un megalómano que quiere ser un héroe. Escucha su historia. Finge que reconoce su grandeza. Mientras satisface su ego, yo encontraré otra forma de entrar. Miller apretó los dientes. Tenía que librar una guerra psicológica, mucho más difícil que una batalla a tiros. Confiando en las palabras de Inti, comenzó a dialogar con el líder terrorista a través de la puerta de la sala de control. Mientras tanto, Inti revisaba una vez más los viejos planos de la plataforma petrolífera. Sus ojos se detuvieron en una sección del diseño. Justo debajo de la sala de control central había una enorme tubería del sistema de refrigeración por agua de mar, ahora en desuso. Lo encontré. Inmediatamente, le dio una nueva orden a Miller. Barlock, dame 5 minutos más. Te enviaré un regalo. Inti y el técnico Vargas se equiparon rápidamente con equipo de buceo y se lanzaron al mar. Usando scooters submarinos, se dirigieron a la entrada de agua de mar en la parte más profunda de la plataforma. Allí, con una pequeña cortadora, abrieron una sección de la tubería y entraron.
El interior estaba lleno de una oscuridad total y agua helada, pero no dudaron. Avanzaron con un solo objetivo, el punto exacto debajo de la sala de control. Mientras Metal ganaba tiempo desesperadamente, Inti finalmente llegó a su destino. Colocó una pequeña carga explosiva en la parte más débil del suelo de la sala de control. Barlock, no apartes la vista del suelo. Junto con la señal de Inti, una pequeña explosión resonó en el suelo de la sala. Cuando el humo comenzó a salir bajo los pies del líder terrorista, su mirada se desvió hacia abajo por una fracción de segundo. ¡Pan! En ese instante, un francotirador del equipo de Miller, que ya estaba en posición, destrozó el detonador en su mano con una sola bala precisa. Todo fue una orquesta perfectamente calculada. La situación se resolvió en un instante. Todos los terroristas fueron neutralizados y los rehenes rescatados sanos y salvos. El ejercicio Marea Eterna concluyó con una victoria impecable de la fuerza combinada. Un año después, en la frontera marítima del norte, un submarino de narcotraficantes que había violado aguas territoriales en Calla, y su tripulación armada toma como rehenes a civiles en una aldea cercana. Para resolver esta crisis, se despliega una fuerza de tarea conjunta antiterrorista peruano-estadounidense, creada en secreto. En el puesto de mando, dos comandantes observan un mapa táctico. Sobre sus hombros, ahora lucen las insignias de capitán de corbeta. La capitán de corbeta Inti Quispe señaló un punto en el mapa. A las 3. Cuando la dirección de la corriente cambie, el equipo Tritón se infiltrará por agua y cortará su ruta de escape marítima. El capitán de corbeta Kai Miller señaló otro punto. Entendido. Y el equipo Barlock, tal como usted nos enseñó, capitana, iniciará el asalto desde el acantilado, usando el sonido de las olas para enmascarar nuestro avance. Por cielo y mar, simultáneamente. Se dirigió a ella como capitana, pero en su voz había una profunda camaradería. Inti lo miró y sonrió. ¿Empezamos entonces? Kai Miller respondió con una sonrisa. Mostrémosles lo que el océano nos ha enseñado. Inti. La mirada de ambos volvió al mapa. Su historia, que comenzó entre las olas oscuras del Callao, ahora se enfrentaba a una marea mucho mayor,